segundo voy a iniciar la grabación de la clase para que quede lista. Entonces, si no se escucha, por favor, díganme. Aquí les estoy hablando, les estoy mostrando el dibujo de cómo suceden estos tres procesos que están aquí señalados en letras. El proceso de replicación, de transcripción y de traducción. Y les decía que esto es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Les estaba recordando que la molécula de ADN está en los cromosomas, que un cromosoma es una molécula de ADN que está súper enrollada, eso lo vimos en las clases pasadas, y que esa molécula de ADN tiene esta estructura que ustedes ven aquí, es una doble hélice en donde están unidas a través de estas bases nitrogenadas que nosotros vimos en las clases pasadas, que eran la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Les recordaba igualmente que este ADN se diferencia del ARN en su constitución porque el ARN tiene una base nitrogenada diferente que se llama uracilo. ¿Recuerdan todo eso? ¿Sí recuerdan, muchachos, o no? ¿Me están escuchando, muchachos, o no me están escuchando? Parece que no. Sí. Ya. ¿Recordaron todo esto que les acabo de hablar? ¿Recuerdan que lo habíamos hablado? Sí. Bien. Entonces, muchachos, recuerden que la vez pasada estábamos hablando acerca de las bases de la genética, las bases que deberíamos tener cada uno de nosotros, el conocimiento base, para poder entender todos estos procesos que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, vamos a adentrarnos en el primero. Hoy vamos a ver solamente lo que es la replicación. Entonces, la replicación es el proceso que se da en la mitosis. Recuerden que tratamos la mitosis y la meiosis en las clases pasadas y vimos cuáles eran las diferencias entre mitosis y meiosis. En la mitosis, recuerden que se da solo en las células somáticas y que las células hijas, es decir, las células que se forman, estas que están acá, ¿ven dónde estoy señalando? Estas células que están acá son células que tienen la misma constitución genética de esta célula madre. Es decir, que todo lo resultante va a tener siempre la misma constitución genética de su progenitor. Esta es una de las características de la mitosis. Entonces, el proceso de replicación se da justo en este proceso, en el proceso de mitosis. Aquí se replica, es decir, se duplica el ADN para poder formar dos células nuevas y que las dos células nuevas puedan tener el mismo material genético de esta célula progenitora, es decir, de la madre. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Bien. Entonces, muchachos, replicación es el proceso de duplicación del ADN. Esta replicación, aquí la estamos viendo escrita, es la capacidad que tiene ese ADN de realizar copias de sí mismo y realiza las copias precisamente para poder darle a las células hijas una copia idéntica del material genético del progenitor. Es lo que dice exactamente aquí. Entonces, en este proceso de replicación es un proceso que se denomina un proceso semiconservativo. No es conservativo en su totalidad, es semiconservativo. ¿Por qué? Porque la cadena nueva conserva la estructura de la cadena original, es decir, es exactamente igual. Cuando se produce este proceso aquí de duplicación, en la profase, metafase, se produce el proceso de duplicación, las cadenas resultantes del proceso de duplicación son exactamente iguales a la cadena original y por eso se dice que es un proceso semiconservativo. ¿Qué pasa? ¿Por qué semi? Porque durante ese proceso pueden ocurrir errores dentro de la célula, errores de duplicación y en algunas partes del ADN no va a aparecer exactamente igual a la copia original. Hay algunos errores que se producen en el proceso de replicación y por eso se llama semiconservativo. Si no ocurriesen errores, el proceso se llamaría completamente conservativo, pero no es conservativo
porque producen o se pueden ocurrir o pueden presentarse errores durante la copia de ese material genético en estas fases que estamos viendo aquí. ¿Vamos claro también hasta ahí? Sí. ¿Ninguna duda? No. Bien. No. Bien, muchachos, entonces avancemos. ¿Cómo se da ese proceso de replicación? Vamos a verlo ahora en detalle. Y quiero que estén atentos aquí porque quizá puede que nos embolatemos un poquito, pero si se embolatan, dígame, profe, no entendí, vamos hacia atrás y yo me devuelvo, ¿vale? Vamos a poner atención en esos errores, los errores que se dan durante el proceso de lectura y acoplamiento de las nuevas bases nitrogenadas en las nuevas hebras de ADN. Voy a hacer un dibujito aquí arriba para que podamos hacernos entender. ¿Qué vamos a hablar? Tenemos la célula madre. Esta célula se va a dividir en dos células. Este material genético se duplica y se pasa exactamente el mismo material genético a esta célula y el mismo material genético a esta célula. Durante esta fase de duplicación, el ADN tiene que ser copiado. El ADN original es copiado para formar esas nuevas hebras, que son las que abran aquí. Las nuevas hebras de ADN se copian. ¿Y cómo se copian? Copiando cada una de las bases nitrogenadas que tienen esas hebras de ADN. La célula las copia para formar una nueva. En ese proceso de copia es donde puede ocurrir el error. La célula puede decir que esto no es una C, se la puede confundir con una G y entonces va a colocar en la nueva hebra no esa C original, sino que va a colocar una G que tiene error. Ese es el error que se puede presentar y por eso este proceso es semiconservativo. Cuando se origina este tipo de error, se dice que las copias son imperfectas porque no están exactamente iguales a la molécula original. ¿Dudas hasta ahí? Todo claro. Ninguna. Bien. Entonces, muchachos, vamos a estudiar en detalle esta hebra de ADN. Recuerden que el proceso de transcripción se da en los genes, que ya los vimos, que pueden ser también diferentes y eso se llama alelo. Entonces, esta es la molécula de ADN original. Esta es la molécula que se va a copiar. Esto que está aquí, la hebra de doble hélice. Miren que tiene esta hélice. Profe, yo no lo estoy escuchando. El resto, ¿me está escuchando bien? Sí. Hija, hagamos algo entonces. Desconéctate y vuélvete a conectar para ver si se soluciona el problema, ¿vale? Bien, entonces, esta es nuestra hebra original. Aquí está la hebra de ADN en doble hélice. Tenemos esta hélice que está aquí y esta otra hélice. Miren que esta hélice va de esta figura y esta hélice va de este lado. Estas señoritas están unidas en la mitad con las bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas se unen, recuerden la propiedad que hablé la clase pasada, por estos puentes de hidrógeno que están aquí señalados. Estos puentes de hidrógeno son los que me permiten a mí unir una base nitrogenada con otra. Recuerden que la unión siempre se da una adenina con una timina o una guanina con una citosina. Son los únicos enlaces que se pueden dar. Entonces miren que la estructura es totalmente diferente. ¿Cuántos puentes de hidrógeno tiene esta unión? ¿Cuántos pueden ver ustedes allí? Miren cuáles son los puentes de hidrógeno. Estas rayitas, estos punticos. ¿Cuántos puentes de hidrógeno ven ustedes allí, muchachos? 6. Aquí. ¿Cuántas rayitas hay? Esta es una y esta es otra. ¿Cuántos hay entonces? 3. Dos. Exactamente. Dos. Aquí, unión adenina, timina, siempre van a haber dos puentes de hidrógeno. Necesito que recuerden eso. Ahora veamos el otro ejemplo. Cuando se une la guanina con la citosina, ¿cuántos puentes de hidrógenos se forman?
3. Exactamente, 3. Entonces ya estamos viendo una diferencia fundamental. Tengo 2 puentes de hidrógeno en un lado y 3 puentes de hidrógeno en otro. Recuerden que los puentes de hidrógeno son unas fuerzas de atracción muy fuertes. Entonces, para yo poder separar esta hebra y que pueda yo copiar cada una de estas bases nitrogenadas, ¿dónde tengo que poner más esfuerzo en romper esa unión? ¿En esta o en esta? ¿En cuál creen ustedes? ¿En cuál de las dos tengo que poner más fuerza? ¿Tengo que aplicar más energía? ¿En esta o en esta? Yo pienso en la de la citosina con la guanina. Exactamente, señorita. ¿Por qué? Porque hay 3 puentes de hidrógeno. Entre más puentes de hidrógeno haya, más dificultad hay para poder romperlos. Miren, pongamos el ejemplo. El agua tiene igual puentes de hidrógeno. ¿Cuántos grados se necesitan para poder pasar al agua de estado líquido a estado gaseoso? ¿Cuántos grados centígrados, muchachos? Se necesitan 100, es el punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es 100 grados, imagínense, eso es muchísimo. Ahora, ¿cuánto yo podré necesitar para romper estos 3 puentes y para romper estos 2? Aquí sería mayor que aquí, porque tengo 3 uniones y aquí solamente tengo 2. Entonces, miren que la célula ocupa una gran maquinaria energética para el poder primero separar las hebras de ADN. Es una gran maquinaria de energía la que utiliza la célula para separarla. Para yo poder duplicar, primero tengo que separar las 2 hebras y así poder copiarlas. Recuerden siempre las uniones: adenina con timina, citosina con guanina. Siempre van a ir así, siempre van a estar unidos de esa manera. Estas 2 y estas 2. Nunca la citosina va a estar unida a la timina y nunca la guanina va a estar unida a la adenina. No. Siempre es así, de la forma en que están en esos 2 cuadritos. ¿Cuál entonces el primer paso? Abrir la hebra de ADN. Yo abro la hebra y para eso tengo que romper los puentes de hidrógeno que están aquí entre las bases nitrogenadas. Miren que las bases nitrogenadas siempre van a estar unidas a un azúcar, que es esta pentosa que me da la estructura de doble hélice de mi cadena de ADN. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí. Sí. Bien, entonces miren, avancemos aquí. No. ¿Quién no entendió? Disculpe que no alcancé a ver. ¿Me devuelvo, muchachos, o vamos bien? Profe, devuélvase que yo entré fue ahora. ¿Quién me está hablando? Disculpa. La vi. Listo, listo, hijo. No hay problema. Estamos viendo el proceso de replicación que ocurre en las células para poder duplicar el material genético en la mitosis, para que mis células siempre tengan la misma cantidad de ADN que mi célula progenitora. Entonces, el primer proceso de replicación es abrir esta hebra de ADN, abrirla en 2, para yo poder copiar lo que está allí dentro. Al abrir esto en 2, yo necesito una fuerza para poder romper los enlaces que me unen a mí estas cadenas. Y les decía que en esta unión citosina con guanina necesito más energía que en esta unión adenina con timina. ¿Por qué? Porque la citosina con la guanina me forma 3 puentes de hidrógeno y la timina con la adenina solamente me forma 2. Como aquí tengo 3, es mayor la energía para yo romper este enlace que este, porque solamente tengo 2. Entonces, la célula gasta más energía en romper esta unión que está aquí abajo que esta unión que está aquí debajo. La rompe y ya se pueden disolver. Las 2 hebras de ADN se abren y ya yo puedo comenzar a copiar tanto lo que hay de una hebra como lo que hay de otra hebra. ¿Entendido ahí, David? Sí. Bien. Entonces, avancemos. ¿Qué sigue después de que ya yo abrí mi hebra de ADN? Voy a comenzar a copiar. Eso es lo que pasa, para verlo a mayor detalle y para que ustedes puedan ir viendo, porque esto lo vamos a ver en química luego, estas estructuras, cómo están conformadas las estructuras de esas bases nitrogenadas. Esto es el ADN.
Miren por qué se forman 3 puentes de hidrógeno de un lado y 2 puentes de hidrógeno del otro. Porque acá tenemos un solo oxígeno y acá tenemos 2 oxígenos que me permiten a mí unir esto con un puente y este solamente con un puente de hidrógeno. Ahora sí, quiero saber si están claros, sí o no. Allí. Esta última parte explíquemela de nuevo. Bien, A mí también. bien, perfecto. Igual. Listo, hijas. No hay problema. Esto que está aquí les estaba mostrando exactamente lo mismo que está acá. En detalle. ¿Por qué aquí hay 3 y por qué aquí hay 2? ¿Por qué hay 3 y 2? Es por esto que está aquí. Por la estructura química que tiene cada una de esas bases nitrogenadas. En esta unión citosina con guanina aparecen 2 oxígenos. 2 oxígenos. Miren que en timina con adenina solamente me aparece un oxígeno. Esos oxígenos son los que me permiten a mí formar los puentes de hidrógeno. Como acá hay 2, ya yo tengo 2 puentes de hidrógeno asegurados. Acá solamente tendría 1. El otro puente de hidrógeno aparece en la unión del nitrógeno con el hidrógeno. Y aquí tenemos uno solo y acá también vamos a tener uno solo. Por esa razón, acá hay 2 puentes de hidrógeno y acá hay 3 puentes de hidrógeno y acá hay 2 puentes de hidrógeno por la interacción que hacen los 2 oxígenos y que acá solamente la está haciendo un oxígeno. ¿Me hice entender? Sí. Sí. Bien. Entonces, primer paso de la replicación. Voy a abrir la hebra de ADN en 2 para yo poder saber qué tengo de un lado y del otro y copiarlas. Las divido rompiendo los puentes de hidrógeno que me las unen. Y hay una unión que es más fuerte que la otra porque una tiene 3 puentes de hidrógeno y la otra solamente tiene 2. Avanzo. Entonces, aquí vamos a ver ya lo que es el proceso de replicación en sí. Dice, la replicación comienza en sitios específicos dentro de toda esta molécula de ADN. Solo en sitios específicos. Miren que aquí se le está señalando el sitio específico con un cuadrito. Solamente voy a replicar esta parte. El resto de la molécula de ADN no lo voy a replicar. Entonces esto se hace sitio por sitio. La replicación se está haciendo constantemente, pero voy sitio por sitio. Entonces, ¿qué voy a abrir yo? Solamente voy a abrir este sitio que está aquí. Es lo único que necesito abrir porque es lo único que voy a copiar. Entonces, comienza en esos sitios específicos y es donde se denomina el origen de la duplicación. ¿Cuál es el origen de la duplicación? Ese sitio que se necesita copiar. Este que le señalé en el cuadrito en esta imagen. Este es el origen de la duplicación o replicación, si así quieren llamarlo. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Ambas cadenas, cuando ya están abiertas, se copian o se replican al mismo tiempo. No es una primera y la otra después. Las dos se duplican al mismo tiempo. Vamos a centrarnos aquí en este origen de la duplicación. Este origen de la duplicación, el cuadrito que está aquí, se denomina región Y, para poder diferenciarla y saber dónde es que está replicándose el ADN. Se denomina región Y. Ya vamos a ver por qué se llama región Y, porque precisamente tiene esta forma, la forma de una Y. Y esa región Y es denominada horquilla de duplicación. La puedes llamar de las dos formas, o región Y u horquilla de duplicación. Cualquiera de los dos nombres está perfectamente bien. Entonces, miremoslo en un dibujo. ¿Ya están viendo por qué se llama región Y? ¿Ven la forma de la figura, sí o no? Sí. Porque al abrir la molécula de ADN se forma esta Y, muchachos. Por eso se llama región Y, que también la podemos llamar como horquilla. ¿Sí? Pero ustedes utilicen el nombre que más se les facilite. ¿Vale? Esta es la región Y. Esto que está aquí es lo mismo que está en este cuadrito, solo que ya en la imagen que les muestro después está abierta mi molécula de ADN. Aquí está abierta la molécula de ADN y forma esta región Y u horquilla. Entonces ya yo rompí
mis puentes de hidrógeno. ¿Cómo lo hace? A través de varias enzimas. Esas enzimas se llaman así, unas helicasas y otras se llaman girasas y topoisomerasas. Las helicasas solamente me ayudan a mí a desenrollar la doble hélice, mientras que la girasa y las topoisomerasas me ayudan a disminuir a mí la tensión o las fuerzas que hay entre las dos hebras. Estas solo desenrollan, es decir, que quitan este enrollamiento que está aquí. Y estas a mí me abren la cadena. Son las enzimas que me ayudan a mí a abrir el proceso de duplicación o el proceso de replicación de ADN. Entonces, cuando ya todo esto está así, viene una nueva enzima que se llama la enzima polimerasa, que es la que a mí realmente me va a ayudar a replicar mi cadena de ADN. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. 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 ¿Tienen alguna duda, muchachos, o no? Por ahora no. Bien, no hay problema. Perfecto. Entonces, muchachos, miren. Este proceso de replicación realmente lo realizan al final estas señoritas que están aquí. Polimerasas, que son unas enzimas y que son las que se van a pegar a cada uno de estos bases nitrogenadas que están aquí para poder saber, detectar cuál es y yo enseguida colocarle, ellas enseguida colocarle la nueva base nitrogenada para hacer la copia exactamente igual. Entonces, miren, un proceso se da de este lado y un proceso comienza de este lado hacia el otro. Miren, que un proceso comienza en la región 3', mientras que el otro proceso comienza en la región 5'. O sea, va de un lado la primera duplicación y la otra hebra se inicia desde el lado completamente diferente. ¿Me hago entender ahí? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Explíqueme esta parte de nuevo, por favor. Claro que sí. Vamos a borrar aquí para podernos entender. Bien, entonces, muchachos, les comenté anteriormente que la replicación, la duplicación, se hace de manera simultánea en ambas hebras. Es decir, se hace de manera simultánea en esta hebra que está aquí y en esta hebra que está aquí. En las dos siempre se va a copiar todo al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? No ocurre en el mismo sentido en las dos hebras. En esta hebra ocurre de aquí hacia acá, mientras que en esta hebra de abajo ocurre de aquí hacia acá. El sentido es totalmente contrario. Mientras yo copio esta hebra de este lado hacia este lado, al mismo tiempo yo estoy copiando esta otra hebra de este lado hacia este lado. Y para nosotros diferenciar, ¿qué hacemos? Les ponemos estos numeritos para poder diferenciar desde dónde es que están empezando. Entonces, miren, esta hebra de acá arriba empieza desde el sitio 3', mientras que esta hebra de acá abajo empieza desde el sitio 5'. Eso es lo que estaba tratando de hacerme entender en este momento. ¿Me hice entender ahora, sí o no? Sí. 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 Bien, muchachos. Sí. Yo sé que todo esto es nuevo y quizá sea complejo, pero necesito que entiendan cómo se da el proceso. No es solamente ver la mitosis. Que la célula entró en mitosis, profase, anafase, telofase, metafase. No. Durante ese proceso se da todo esto que estamos viendo aquí, que es bien complejo. Primero tengo que abrir la cadena de ADN, después tengo que romper esos puentes de hidrógeno, después voy a comenzar a copiar toda mi cadena de ADN, las dos hélices al mismo tiempo, una de un lado hacia el otro y la otra en el otro sentido. Todo esto ocurre en el proceso de mitosis y es un proceso bastante complejo. Miren que al final esta polimerasa, esta enzima, es la que me ayuda a mí a poder hacer el proceso de replicación. Ya vamos a verlo en un video cómo se da realmente este proceso. Sobre todo esto de aquí para que logremos entender cómo es que se pegan cada uno de los nucleótidos para poder hacer unas copias totalmente originales. Entonces, este es el proceso de replicación. Abrir la cadena de ADN y pegar las nuevas bases nitrogenadas para yo poder tener una copia exactamente igual. Pero ojo, recuerden que pueden haber errores. La célula se puede equivocar leyendo la base nitrogenada que está en la cadena original y le pega una totalmente diferente. Y allí ya vienen los procesos
que nosotros llamamos mutaciones, porque la célula se equivocó copiando mi ADN. ¿Claros aquí? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a ver un video aquí, muchachos, para que puedan ver exactamente cómo es este proceso de replicación, para que tengan idea y puedan mirar cómo es que se da. Voy a dejar de presentar aquí para presentarles el video. Listo, regálenme un segundo y ya les coloco el video. Me avisen si están viendo, muchachos. ¿Sí? ¿Están viendo una pantalla negra ahora? Sí. La pantalla Sí, negra. sí, profe. Sí. Listo. Sí, Ya, voy a sí, empezar está el bien. video. Vamos a escuchar todo el video. Por favor, podamos cerrar todos nuestros micrófonos para escucharlo, ¿vale? Replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5', 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto
fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Bien, muchachos, ¿les quedó claro el proceso de replicación ahí? Sí. profe. Bien, entonces miren, muchachos. Recuerden que son 3 pasos para la duplicación completa de mi ARN. Replicación, transcripción y traducción. Tengo todas las fases completas que se dan dentro de una célula. Este primer paso que acabamos de ver es el paso de replicación. ¿Ya vieron? Recuerden los pasos esenciales. Yo voy a duplicar mi ADN, pero primero tengo que dividir la hebra, romper los puentes de hidrógeno, pegarle las enzimas que me van a ayudar a poner los nuevos nucleótidos y esperar a que la célula no se equivoque para que no hayan errores de replicación. Ese es el proceso de replicación. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien, muchachos. Sí, profe. ¿Hay alguna duda? Profe, profe, ¿la guanina es con la timina o cómo es? Repítame ese punto. Listo, te la voy a colocar aquí en las diapositivas precisamente para que recuerden. Esto no se les puede olvidar porque siempre van a estar unidos así, muchachos. Siempre. Mírenlo acá, en el cuadrito, los cuadritos de abajo. Adenina siempre va a estar unido a timina. Citosina siempre va a estar unido a guanina, siempre. Es la única forma de que las enzimas también lo sepan. Cada vez que la enzima encuentra una adenina, ella sabe que en la nueva hebra tiene que pegarle una ¿qué? Una timina. Ahora, cuando la enzima encuentra una citosina, ¿cuál nucleótido tiene que pegarle? Guanina. Profe, se empezó a escuchar entrecortado. Bien. Nuevamente repito, voy a borrar. O sea, la adenina es con la timina y la citonina con la Citosina. guanina. Citosina. Exactamente. Bien. Con la guanina. Sí, señorita. Adenina Ya. la represento con A, con timina, que la represento con T, citosina la represento con C, con guanina, que la represento con G. La primera letra de cada nombre. Adenina, timina, citosina y guanina. Es muy fácil identificarlo porque tengo la primera letra de cada nombre. Entonces, Okay. les preguntaba, cuando se está haciendo la replicación del ADN, mi enzima, que es la polimerasa, recuerden que era la última que se unía en el video, la enzima polimerasa, comienza a reconocer cada una de las bases nitrogenadas que está en ambas hebras. Entonces les decía, si esa polimerasa encuentra en la hebra un nucleótido que se llama adenina, una A, entonces ella sabe que le tiene que pegar en la nueva cadena una timina, porque siempre la adenina va a estar unida a la timina. Ahora, la pregunta es, si esa enzima encuentra una citosina, ¿cuál nucleótido debería pegarle? Guanina. Guanina. Exactamente, guanina. muchachos. Guanina, siempre debería pegarle una guanina. Entonces esto nunca va a cambiar. Por eso es fácil para la polimerasa poder hacer una nueva hebra de ADN, porque ya ella sabe que siempre van a estar unidos o estos dos o estos dos. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Bien, muchachos. ¿Alguna otra duda? No. Bien, entonces miren, este es el proceso de replicación. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ir paso por paso para no embolatarnos. Voy entonces ahora, a través de WhatsApp, envío la guía y para los que no se pudieron conectar y los que quieran ver nuevamente la clase, voy a montar el video en YouTube para que lo puedan tener allí. Voy a enviarles la guía, por favor, léanla, va a estar todo lo que acabamos de decir aquí, pero vuelvan a leerla para que se les quede en su cabecita cómo es el proceso de replicación. Y al final se dirigen al taller, ¿vale? Ok. Profe, las demás clases